Buenas tardes, o debería decir, ¡que vivan los novios! Tranquilos, no soy yo la que se casa, no estoy anunciando un compromiso. Pero estaba yo tan tranquila el otro día viendo las redes sociales cuando de repente... ¡Bum! Pedrusco de la Georgina con el Cristiano Ronaldo. ¡Bum! Pedrusco de la Taylor Swift. ¡Bum! Pedrusco de la Natalia Palacios con Carlillo. Sin contarte las innumerables bodas a las que he asistido este año de mis amigos, familiares y conocidos. Y como ya sabéis que yo siempre le doy muchas vueltas a todo, una de las cosas que me faltaba por hacer en el canal era la música de bodas. Así que dije, ya está, para mi gente he descubierto un montón de curiosidades. Voy a tocar para ustedes piezas que no pueden faltar en un repertorio que se precie de una buena boda y vamos a ver de dónde vienen históricamente estas músicas y curiosidades y cotilleos de los matrimonios. El anillo es lo primero que te hace falta para un buen compromiso. Se coloca históricamente en el dedo anular de la mano izquierda, porque los antiguos romanos pensaban que por aquí pasaba la vena amoris, que iba directa al corazón, la vena del amor. Aunque no es cierto según la anatomía moderna, lo seguimos conservando por puro romanticismo. Utilizaban velo porque también desde la antigua Roma se creía que ahuyentaría a los espíritus malignos. El pastel de bodas, en cambio, tiene origen medieval. Los invitados solían regalar panes y pasteles, que los amontonaban y apilaban formando una torre. Si los novios conseguían besarse sobre esa torre de pasteles sin que se cayera, esto significaba un buen augurio y traería un matrimonio largo y feliz. El origen de la luna de miel viene desde los babilonios. El suegro le regalaba al yerno todo lo que pudiera beber de cerveza de miel durante un mes lunar, porque creían que así lo pondrían de buen humor y tendrían un hijo. Pero entonces, ¿de dónde viene la típica música de bodas? Hay varias y son distintas. Esta... la marcha nupcial de Mendelssohn, de 1842, que pertenece al ballet El sueño de una noche de verano. El mismo nombre que la obra de Shakespeare. Se suele tocar con órgano. Y se puso de moda por la reina Victoria, porque la eligió para el repertorio de la boda de su hija con Federico III de Prusia. Igual que también ella puso de moda vestirse de blanco. Y es que anteriormente lo normal era vestirse de azul. Era un color que simbolizaba la fidelidad. También de negro, porque era un color muy ponible y podías reutilizar el vestido en otras ocasiones. Y también de color rojo. Pero ella eligió el color blanco como símbolo de pureza y de sinceridad. Y es distinta a esta de Wagner. Marcha nupcial de la ópera de Wagner Lohengrin de 1850. Se suele dejar para la entrada de la novia. La marcha del príncipe de Dinamarca es otra que se utiliza mucho para la entrada de la novia. Es del compositor Jeremiah Clarke. Pertenece a la ópera The Island Princess. En las bodas gitanas se canta la arborea.
música preciosa y muy antigua. Y por último, la música que no puede faltar en tu boda es el insufrible canon de Pachelbel. Y los músicos me entenderán por qué digo insufrible, porque nos lo piden en todas y cada una de las celebraciones, en la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Entonces estamos un poquito quemados de esta pieza, pero eso no le quita valor histórico, musical y sentimental. En su época no fue nada famoso, se puso de moda siglos después y ni siquiera es un canon. Y es que un canon implica que varias voces entran cantando lo mismo en diferentes momentos musicales. Por ejemplo, en Frere Jacques quedaría así. La 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 la. Y como veis, todo cuadra armónicamente, pero todas están cantando lo mismo, aunque entren escalonadas. En el canon de Pachelbel, en cambio, se construye sobre un bajo ostinato, es decir, es un bajo que va repitiendo una secuencia armónica. Y sobre ese bajo se construyen melodías y variaciones de esa melodía que van variando a lo largo de toda la pieza. Todos los instrumentos no tocan lo mismo, aunque entren escalonadamente, y parece un canon, pero no es un canon. Su estructura se parece mucho más a un tema con variaciones o a una passacaglia, a una chacona. A continuación voy a tocaros el canon de Pachelbel, que he hecho un arreglo para guitarra. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de curiosidades, de historia de la música de bodas, que podáis entender un poquillo más ese repertorio cuando asistís a la celebración de un matrimonio. Y es que todas las tradiciones y todo el uso de la música tiene un porqué. Podéis encontrar las músicas que he tocado para aprender a tocarlas también ustedes con partituras y tablaturas en mi página web. Os dejo los links en la descripción de este vídeo y no te olvides de suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido. Si tú también estás asistiendo a muchas bodas este año y puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
Y hace ¡pum! Oh, 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 oh.